Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos como siempre a las últimas noticias del medio ambiente en NTN 24, el canal de las Américas. En Ciudad de México surgió una acción ciudadana llamada El Rey Peatón. El objetivo primordial de dicha iniciativa es rescatar el uso de la caminata como medio de transporte válido y como un plan de desarrollo sostenible en grandes ciudades. Veamos en qué consiste. ¿Rey Peatón? Una curiosa y creativa campaña comenzó hace varias semanas con el fin de contribuir al medio ambiente en Ciudad de México. Su creador, Roberto Remes, a través de las redes sociales motiva a diario a diferentes ciudadanos a convertirse en el nuevo Rey Peatón y apuntarse a este novedoso plan que pretende aminorar la contaminación en varios sectores de la capital del país azteca. El Rey Peatón, como dice su creador, es una expresión ciudadana que puede manifestarse a través del arte y de la acción comunicativa, con toda la misión de rescatar el uso de la caminata como un medio de transporte válido, necesario y sostenible. No pretendemos suplantar ninguna autoridad ni sustituir al Estado, es un regalo de ciudadanos para su ciudad. Y saludamos a los protagonistas de la noticia. Roberto Remes, experto en movilidad, es además transportólogo, urbanólogo y creador de esta novedosa campaña, El Rey Peatón. Gracias por estar con nosotros en Clímax y precisamente en qué consiste esta campaña, El Rey Peatón, y cuándo comenzó. La campaña ya va a cumplir 3 años. El tema es cómo podíamos en un solo concepto comunicar la importancia que tiene el peatón y que el peatón debe estar lo que le llamamos la pirámide de movilidad. Es el que tiene la mayor preferencia porque también es el que tiene la mayor vulnerabilidad y porque en esencia todos nos desplazamos individualmente. Ya después, en la evolución, es que vamos incorporando vehículos. Entonces, por eso el peatón es la cima de la pirámide de movilidad y una corona está representando esa importancia del peatón por encima de otros modos de transporte. Y esta campaña empezó a finales de 2012 en una alcaldía menor, digamos, de la Ciudad de México, en la circunscripción de Miguel Hidalgo, y en ella se empezó a pintar cruces peatonales. Esta campaña ha sido replicada en algunas otras ciudades de México y también hemos visto que de manera espontánea ha surgido en ciudades colombianas. Y en términos generales, pues es pintar los cruces peatonales, pero también intervenir alguna señalización peatonal colocándole la corona al peatón, al símbolo del peatón. ¿Y el Rey Peatón en qué beneficia al medio ambiente? ¿Puede disminuirse la contaminación? El cambiar las prácticas, en términos generales, se hacen en nuestras sociedades contemporáneas, se hacen muchos viajes cortos en automóvil o en modos motorizados. Entonces, cuando fortalecemos las posibilidades del peatón, el peatón tiene la posibilidad de hacer viajes cada vez más largos porque está sustituyendo los tiempos de espera en un semáforo, las dificultades que representa un mal andén o algún otro obstáculo que se encuentre, lo está sustituyendo por un traslado más cómodo y la distancia le parecerá siempre menor. Entonces, en la medida en que las ciudades se vayan enfocando al peatón, pues ganamos muchas cosas, ganamos seguridad, ganamos mejor comercio, ganamos turismo, etcétera. Pero uno de los muchos beneficios, efectivamente, es el de medio ambiente, porque estamos cancelando viajes en medios motorizados y esto a su vez pues repercute menos emisiones tanto a la atmósfera como las que se quedan localmente impactando la salud en las ciudades. ¿Y en qué lugares de Ciudad de México comenzó la campaña y cuál ha sido la efectividad de esta? Empezó en el distrito de Miguel Hidalgo, nosotros le llamamos delegación a esto, que equivale a las alcaldías menores, y se llegaron a pintar alrededor de 5,000 pasos peatonales y esto le dio mucha fuerza. En redes sociales viene caminando solito, ¿no? Hay una cuenta que envía muy pocos mensajes al día y sin embargo va creciendo su número de seguidores. Básicamente en esta cuenta se denuncian muchos de los obstáculos que estamos encontrando en los andenes, en rampas para personas con discapacidad y en otros sitios. Obstáculos para el peatón o riesgos para el peatón, termina siendo un mecanismo de denuncia también, entonces favorece que la socialización de una transformación de la movilidad
en ciudades como México o como Bogotá, que también yo suelo viajar a Bogotá, tengo familia allá y conozco que a veces también uno encuentra este tipo de dificultades y también mucha gente sensibilizada respecto a estos obstáculos que ponen a veces en riesgo la vida de las personas y que no nos damos cuenta de cómo podríamos transformar a una vida mucho más agradable en la medida que favorezcamos muchísimo más los viajes a pie, los viajes en modos sustentables o en general, ¿no? una movilidad urbana sustentable, dado que normalmente encontraremos mucha gente que vive muy cerca de la casa y que no tiene los elementos, muy cerca del empleo o de la escuela, y que no tiene los elementos para trasladarse a pie por las dificultades que ello conlleva, ¿no? Y se le han ido poniendo piedritas en el camino, digamos, a lo largo del crecimiento de nuestras ciudades, se le han ido poniendo piedritas en el camino a los peatones. ¿Qué características debe tener quien esté interesado en convertirse en un rey peatón? La búsqueda de la libertad, ¿no? El rey peatón tiene que plantearse sobre todo un entorno de libertad y que al mismo tiempo vayamos liberando de reglas al peatón, porque el peatón nace con derechos individuales definidos cada uno de una manera un poco distinta, pero tienden a ser universales, y estos derechos no incluye, por ejemplo, el derecho a priorizar una forma de movilidad sobre otra, ¿no? Y que la persona es la que termina estando por encima de todo. Entonces hemos hecho una sociedad en donde se le ha dado prioridad a la máquina por encima del individuo. Y entonces el individuo tiene que ceder el paso a un vehículo que puede llegar a ir más rápido, que puede poner en riesgo su vida. Y sin embargo aplaudimos, ¿no? por necesidades de una gran metrópoli el que los vehículos puedan tener la preferencia en ciertas circunstancias, y esto no está bien. Cuando damos la preferencia a la persona, entonces la protegemos, insisto, a partir de su vulnerabilidad y a partir de su fortaleza en condición de persona. Roberto Remes, creador de la iniciativa El Rey Peatón, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Y ahora vamos a Estados Unidos, en donde algunos zoológicos fortalecen el programa de reproducción de la especie leopardo de las nieves. Pequeños leopardos. Dos llamativos cachorros femeninos de leopardos de las nieves fueron presentados oficialmente en el zoológico Brookfield, ubicado en Illinois, en el estado de Chicago, Estados Unidos. Esta camada es la segunda de la pareja de leopardos de nieve del zoológico, Sarani y Sabu. Su reproducción es el resultado de una recomendación de la Asociación de Zoológicos y Acuarios ASA y del Plan de Supervivencia para el Leopardo de las Nieves. Los leopardos de las nieves son una especie en peligro de extinción según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la organización ambiental global más grande y antigua del mundo. Mientras que el Snow Leopard Trot calcula que existen entre 4.000 y 6.500 ejemplares en el medio silvestre. Estos felinos habitan en regiones altas y escarpadas montañas de Asia Central, como Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bután, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, China, Mongolia y Rusia. Su número está disminuyendo debido a la caza furtiva para los mercados de medicamentos y pieles, el desarrollo agrícola, la pobreza y los disturbios civiles. Y un informe de la organización WWF señala que la economía, contrario a lo que algunos piensan, puede fortalecerse aún más sin necesidad de acudir a la deforestación. Deforestar no es la clave. El crecimiento económico sin deforestación es técnica y económicamente viable para los países latinoamericanos, según Mariana Panuncio, directora del Programa de Cambio Climático de la organización WWF, World Wildlife Fund o Fondo Mundial para la Naturaleza.
A través de un ejemplo planteado sobre el sistema económico de Brasil, en la reciente Conferencia Internacional sobre Bosques y Cambio Climático en Asunción, Paraguay, la representante de la organización ambiental explicó que en la última década Brasil redujo significativamente su tasa de deforestación en un 70% y al mismo tiempo aumentó su producción de soya en un 80%. De esta manera expuso un modelo aplicable para el resto de países latinoamericanos. Los bosques tienen un rol crucial para enfrentar los impactos negativos del cambio climático. No solo son un depósito de carbono, sino que también proveen recursos como alimentos o medicinas y contribuyen a la regulación de los recursos hídricos. Dentro de las propuestas realizadas fue el pago a los campesinos por los servicios que prestan, así como tomar decisiones sobre la conservación de los bosques de manera local, teniendo en cuenta que la mayoría de la población subsiste de los cultivos. Un reciente estudio relacionado con la flora del volcán Chimborazo en Ecuador y publicado por Proceedings of the National Academy of Science asegura que el cambio climático sí influye en la distribución de las plantas tropicales. El informe científico de la Universidad Danesa de Aarhus señala que en los últimos años existieron grandes cambios en las especies tropicales de montaña por el cambio climático. Los investigadores concluyeron que las plantas cambiaron de ubicación unos 500 metros hacia arriba del sitio indicado.